Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida ahí a los que van a ver en las redes sociales este video, esta predicación de la palabra de Dios. Les saludamos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo 29 de agosto del 2021 tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra en esta mañana, que se titula La sujeción espiritual en la iglesia, o podría decirse en la congregación. Iglesia lo decimos por costumbre, la iglesia somos nosotros, pero sería en la congregación, pero lo mencionamos así para que las personas que no conocen del Evangelio puedan entender un poquito. Muy bien. Dice, como base bíblica, vamos a utilizar Hebreos 13:17. Y dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿A quién? A Dios. Para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo voy a leer en lenguaje sencillo. Obedezcan a sus líderes, otra versión, lenguaje sencillo, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Palabra de Dios para todos. Otra versión. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganles caso para que ellos hagan su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Muy bien. Si le baja un poquito al máster, por favor. Ok. Una de las sujeciones más difíciles del ser humano, o en este caso del creyente cristiano, es la sujeción espiritual de su líder, de su pastor, en este caso en las iglesias. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy, porque es importante que usted entienda que cuando venimos a Cristo, no venimos a otra religión más. Lo hemos explicado un montón de veces, que no estamos en una religión, que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios a través de Jesús en su palabra, y ya lo hemos explicado. Entonces, tenemos que entender que cuando estamos en Cristo Jesús, la misma palabra de Dios, y esto es aquí lo que acabamos de leer, de que Dios nos manda, nos da una orden, un mandamiento, de que nos tenemos que someter a una autoridad delegada por Dios, porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios llama a alguien para ser un líder, un pastor, un ministro de una congregación cristiana, es por Dios que ha sido delegada. Y en este caso, si hablamos de sujeción, hay dos palabras que hay que entender: sujeción y obediencia. Apunte la palabra sujeción. ¿Qué significa? Es una actitud del corazón, o sea, en este caso, del creyente que ya nació de nuevo. Es una actitud del corazón que implica el reconocimiento de la autoridad de Dios que Él ha delegado sobre una persona. Es una actitud del corazón
que implica el reconocimiento de la autoridad de Dios que Él ha delegado sobre una persona. Muy bien. Ya sea también en las autoridades del gobierno, en la oficina donde usted trabaja, usted sabe muy bien que usted tiene que estar sujeto a la autoridad principal, que es el director, su jefe, quien sea. Entonces, usted ha entendido que usted, si está en esa oficina trabajando, usted tiene un jefe inmediato, usted tiene un director. Y por lo tanto, usted sabe muy bien que usted tiene que estar sujeto, ¿verdad? Y no solamente hablando en la iglesia, estamos hablando en muchos ámbitos, en las autoridades, en la oficina, etcétera, etcétera. Ahora muy bien, apunte la palabra obediencia. Es una conducta que surge como respuesta a ese reconocimiento que Dios ha dado. Obediencia es una conducta que surge como respuesta a ese reconocimiento que Dios ha dado. Miren, apunte la palabra obediencia en el hebreo. Es la palabra Shama. S-H-A-M-A. Shama en el hebreo. Y significa oír con inteligencia, escuchar, hacer caso, entender. Ahora, en el griego también existe esta palabra que es la palabra griega con H al principio, upa con H, K de kilo, O, upa, ko, en el griego, y que significa escuchar atentamente, atender la autoridad. Hay otra palabra para griega, porque el griego es extenso, apúntela, la otra palabra es P-I, tarcheo, P-I, tarcheo, se lo deletreo, es P-I-T-H-A-R-C-H-E-O, que significa ser persuadido por un líder, someterse a una autoridad. ¿Lo está apuntando? Peitarcheo, que significa ser persuadido por un líder, someterse a una autoridad, es otra palabra para esta palabra obediencia. Muy bien. ¿Por qué mencionamos esto? Sabemos que para entender mejor la Biblia a veces hay que irnos al original en que fue escrito, ¿verdad? Muy bien. La obediencia por amor, o sea, nosotros como cristianos, ahora entendemos que la obediencia por amor es la más alta expresión de la obediencia en sí. O sea, ¿qué tenemos que entender? De que nosotros, ahora que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que entender que si amamos a Dios, tenemos que ser reverentes, ya lo escucharon ayer. Y esa reverencia lo escuchas con tu obediencia. Es como cuando, ejemplos aquí, el que va a orar pasa al frente y dice, por favor, pongan en silencio su celular.
o que se les dice, por favor no quiero que estén contestando llamadas, o que esté usted aquí whatsappeando, mandando mensajes porque es irreverente. Y ayer estuvo precioso lo que dijo la hermana Vicky, que sí, que cómo es posible que si tú dices amar a Dios y estás aquí, eres irreverente cuando empiezas a hacer eso. Entonces, ¿cómo es posible que dices amar a Dios cuando lo estás demostrando con otra cosa, con lo contrario? Muy bien. Nosotros al ser cristianos tenemos que dar este tipo de enseñanzas porque hay gente nueva que empieza a venir, que empieza a comenzar a caminar con el Señor, pero venimos tan acostumbrados de nuestra vida antigua, de que cuando no éramos cristianos hacíamos lo que se nos daba la gana, más si somos ya mayores de edad, no nos gustaba que alguien nos mandara o que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que entender que tenemos que obedecer. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Eso se refiere, obedecer la palabra de Dios. Jesús lo dijo, aquel que me ama guarda mis mandamientos. Y es ahí donde nosotros como cristianos entendemos pues que lo que le agrada a Dios es que le obedezcamos. Muy bien. Porque si venimos con esa rebeldía de que estábamos tan acostumbrados antes en nuestra vida antigua, y aquí cuando no empezamos a agarrar la onda, cómo funciona la iglesia, cómo es una congregación, que hay una autoridad delegada por Dios que es el pastor, etcétera, etcétera, tenemos que aprender estos principios para que Dios nos bendiga en cuanto vayamos obedeciendo. Miren, usted sabe que en su oficina, usted ya lo dije, tiene un patrón, un jefe inmediato. Usted reconoce esa autoridad que fue puesta, ya sea el director, su jefe inmediato, etcétera, etcétera. Usted nunca va a andar de rebelde cuando le mandan a hacer algo. Cuando le piden que usted haga o que lleve estos papeles o que se ponga a ver estos archivos, etcétera, etcétera, usted no va a contestar con una rebeldía. Usted sabe que se tiene que someter. Y así como cristianos, es cuando más deberíamos someternos a esas autoridades seculares, porque Dios lo dice, sométanse todos a las autoridades en Romanos, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Ahora, si esas autoridades terrenales fueron puestas por Dios, entonces cuánto más las espirituales, en el caso de la iglesia. Si el pastor da una orden, hablando ahora en la iglesia, hermanos, vamos a tener una reunión especial mañana, por favor, los quiero a todos acá, por su propio bien, esto y esto. Imagínese que en su oficina, a usted cuando le dan una orden, que le diga, ¿y por qué? ¿Y por qué, jefa? No quiero. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría? 2, 3 más y despedido. ¿Por qué? Porque estás tomando una conducta de rebeldía. Entonces, cuando les hablamos, hermanos, vamos a hacer esto, y de esta forma, o nos vamos a reunir, tenemos que entender que el pastor, el que esté encargado de esa congregación, está dando una orden espiritual en el sentido de que es para su propio bien que nos tenemos que reunir para tal ocasión. Bueno, excepto que si te enfermas o que venías en camino, te accidentaste o cualquier cosa o un día antes te enfermaste, es justificable, claro. ¿Verdad? Muy bien. Si estamos entendiendo este principio, por eso es importante el original griego, porque dice que aquí es ser persuadido por un líder, someterse a una autoridad. En el griego, la palabra partarcheo. Muy bien. Ya vimos que en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? Obedeciendo.
Muy bien. ¿Por qué te necesitamos conocer este principio, esta enseñanza tan importante? Para que usted crezca, porque Dios no puede tratar con personas rebeldes en una iglesia. Dios no puede tratar en el sentido de que esa persona, miren, hay personas que vienen a la congregación, y eso se entiende de las que no son nacidas de nuevo, que siempre andan criticando al pastor, murmurando del pastor, allá afuera, con otros hermanos, etcétera, etcétera. Y lo hacen porque no han nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo, Dios pone una identificación en la congregación, con la familia. Nos identificamos ahora con mi hermano en Cristo. Por el Espíritu Santo que tenemos ambos, hay una identificación. Entonces, cuando alguien no ha nacido de nuevo, no tiene esa identificación. Por eso es muy importante de que entendamos esto, de que alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede hacer clic con nosotros, porque va a haber un rechazo. Muy bien. Quiero que veamos en la Biblia por qué es necesario aprender este principio si usted quiere más adelante que Dios lo use de alguna forma extraordinaria, como líder, como diácono, como cualquier ámbito en la congregación, como predicador, o como si usted quiere llegar a ser pastor. Yo les he dado la oportunidad para que aquí se desarrollen, etcétera, etcétera, porque eso es lo que nos manda Dios, preparar líderes. ¿Qué hizo Pablo? Preparó a Timoteo, y así lo vemos por toda la Biblia, que el Señor Jesús preparó a 12 hombres, durante 3 años y medio los discipulaba, porque ellos iban a quedar encargados de expandir el evangelio cuando Él partiera. Vamos a ver en la Biblia un ejemplo, un modelo a seguir de un hombre que se llama Josué, que se llama porque está vivo. Josué, él es el ejemplo, el modelo a seguir de sujeción espiritual que tuvo con Moisés. Fue un siervo humilde y luego fue un líder. Pero antes de que fuera líder, él fue un siervo. Él fue un siervo. O sea, y van a darse cuenta en la misma palabra, en los versículos que vayamos analizando, que es Dios el que llama, conforme a tu sometimiento, a tu autoridad que tú tienes delegada en tu iglesia o en tu congregación. Josué, aparece el nombre de Josué, el primer capítulo y libro es en Éxodo. Vamos a ver en Éxodo 17, del 9 al 14. Éxodo capítulo 17, versículo 9. Es la primera vez que aparece el nombre de Josué en el libro de Éxodo. En el capítulo 17, en Génesis no aparece. Pero sabemos que más adelante entendemos que Josué salió, pues obviamente de Egipto, cuando fueron sacados de Egipto. Eran dos reconocidos, Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Bueno, leamos este pasaje, dice. Y dijo Moisés a Josué. Este es el primer versículo donde la Biblia menciona el nombre de Josué. Dice Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de collado
y la vara de Dios en mi mano. Aquí está dando una orden. ¿Quién? Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder, el pastor en el desierto. Esa multitud congregacional. Y dijo Moisés, escoge los varones y sal a pelear. Moisés está dando una orden. Muy bien. Imagínense, dice el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Imagínense aquí que Josué, al recibir la orden, a ver, Josué, vas a ir a pelear contra los amalecitas. Y que le diga a Josué, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? No quiero ir. Imagínate que recibas una orden de ese tipo de tu jefa. ¿Cómo te iría? En el Antiguo Testamento a veces les daban una orden al pueblo de Israel, vayan y tomen esa colina cuando iban a tomar la tierra prometida. Iban y lo hacían. ¿Sí? Vemos de aquí que hay un principio de que Josué empezó a someterse a su pastor, a su líder. Aquí vemos que dice, e hizo Josué como le mandaron. En ningún momento. Y ahí vemos que Josué empieza a aparecer en la Biblia. Leamos el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Miren, vemos aquí que el inicio de Josué comienza en este pasaje, y aquí Jehová, o sea Dios, empieza a tomar en cuenta a Josué, porque es el primer versículo donde Dios lo menciona a Josué. O sea que Dios empieza a tomarlo en cuenta y di a Josué. Jehová dijo, y Dios empieza a observar a Josué, cómo empieza él a obedecer a su líder, a su pastor Moisés. Y vamos a ver más adelante otros pasajes. Miren, Éxodo 24:13. Ahí en Éxodo, adelante al 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. O sea que aquí vemos que Josué empieza a ser como el monaguillo de Moisés, su ayudante. Empezó a ser su ayudante, su servidor. ¿A qué nos manda Dios cuando venimos a Él? ¿A ser qué? Siervos. Todos somos siervos, a servirle en el reino de Dios, para predicación del Evangelio, para que se lleve a cabo la obra de varias formas. Entonces Dios nos manda a llamar, nos convierte a Él y ahora nos dice siervos o siervas en muchas maneras. Veamos otro pasaje, Números 11:28. Números 11:28. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, perdón, nada más en el 28, estamos enfatizando. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante
de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Vemos que, pues, de que Josué por 40 años estuvo sirviendo a Moisés, ayudando a Moisés, sometiéndose a Moisés durante la travesía por 40 años. Y ahora vamos a ver que por su humildad, primero por su humildad, por su servicio y sujeción, obediencia, él entró a la tierra prometida. Josué y Caleb. ¿Se acuerdan que de los 600,000 varones de guerra que salieron de Egipto, 2 nada más, Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida? ¿Por qué? Por su humildad, su obediencia, obviamente eso implicaba la confianza, y su sujeción, y Dios estaba observando. Y por eso en Números 14 Dios dice: solo Josué y Caleb y sus hijos van a entrar a la tierra prometida. Muy bien. Imagínense que esto al día de hoy, se los he enseñado los miércoles, aplicaría como espiritualmente para nosotros. Los que sean humildes, que aprendan a sujetarse y a obedecer la palabra de Dios, van a entrar al estado de reposo espiritual que es Canaán. Ya se los he explicado. Es un estado de reposo, de paz, sin preocupaciones, ¿verdad? Sin tantas pruebas, porque es necesario que pasen pruebas, pero no es de toda la vida. Muy bien. Así como Josué y Caleb son los únicos que entraron, así son pocos los cristianos que cuando entienden la palabra y lo obedecen, son los que llegan a alcanzar la tierra prometida, a entrar. Ahorita es espiritual el estado de reposo. Son los que llegan ahí a ese estado. Y los demás, todo el tiempo están vagando en el desierto. Ahí están dando vueltas y vueltas, no salen de esa prueba, no salen de esos problemas, no salen de la economía, están siempre así, etcétera, etcétera, porque no entienden, no obedecen y a veces mucho menos se quieren sujetar a una autoridad. Muy bien. Entonces vemos que Josué por 40 años estuvo sirviendo. Vaya Números 14:30. Ahí Números, el capítulo 14, 14:30. Dice así: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Miren, ahí está Dios dando el veredicto de los que se rebelaron cuando mandaron a los espías. ¿Se acuerda este pasaje? Ya lo hemos visto muchas veces. Solo Caleb y Josué. Versículo 38, ahí mismo, en el 38. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Ahora vaya al capítulo 26:65, ahí mismo en número. 26:65. Porque Jehová había dicho de ellos. ¿De quiénes? De los que se rebelaron. Morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué solamente ellos dos quedaron para entrar a la tierra prometida de los 600,000 varones? Porque son los únicos que obedecieron, fueron valientes, tuvieron confianza en Dios. Eso era muy importante, confiaron de que ellos habían creído de que Dios les iba a dar la tierra, y si Jehová lo había dicho, así se tenía que cumplir. ¿Y qué hicieron los demás? Vinieron a
poner temor en el pueblo, los 10 espías, fue una contaminación que hubo, la pandemia del temor, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí vemos que Jehová habló y que solamente ellos dos entraron. O sea, tal y como dice la palabra, muchos son, como dice el versículo, acuérdeme, muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, muchos son los llamados, muchos son los que vienen a la congregación, han venido, ustedes han sido testigos cuántas personas han venido, pero ¿dónde están? Pocos son los que se han quedado, porque son los pocos los que se salvan. Jesús lo dijo, ancha es la puerta que va al camino de la perdición y la mayoría va por ellas. Angosto es el que va a la salvación y pocos son los que la encuentran. Son poquitos los que se salvan. Muy bien. Ahora, después de que vemos de que Josué ha caminado con Moisés en sujeción, obediencia, etcétera, servicio, vemos que Josué es designado como sucesor de Moisés. Ahora miren, va el proceso. De que Dios, al ver cómo caminamos, Él mismo hace el llamado. Miren, vaya a Números 27, 18, 22. Ahí donde estaba, dele la vuelta. Números 27, versículo 18 al 22. Números 27, 18 al 22. Y Jehová dijo a Moisés, ¿quién es el que está dando órdenes? Hablando Dios. Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tú de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, 23, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por manos de Moisés. Muy bien. Vemos aquí que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida porque desobedeció. Y eso le costó el no entrar. Y si ustedes han leído, solo vio de lejos la tierra prometida, pero le dijo, mirarás de lejos, pero tú no entrarás. Por esto y esto y esto. Ya vemos que desobedeció cuando le pegó a la peña de Oreb. Muy bien. Vemos pues que entonces que Dios comienza a poner los ojos en Josué, porque empieza a darse cuenta que él estaba siendo fiel, estaba sirviendo, estaba siendo humilde, se estaba sujetando. Y es así como Dios empieza a observarnos a nosotros. ¿Cómo empezamos a caminar? Por eso ahora con la Biblia ustedes se están dando cuenta cómo funciona el liderazgo, cómo funciona la congregación, ¿no? Vemos aquí pues de que Dios, al que escoge y dice a Moisés, me vas a ungir, porque aquí lo que iban a hacer era ungir a Josué como el sucesor de Moisés. ¿Para qué? Para que él metiera al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque Moisés no iba a entrar. Pero vemos aquí que empieza, Dios manda llamar al sucesor, al nuevo líder que iba a ser Josué. ¿Por qué?
por su obediencia, sujeción y servicio. Muy bien, vayamos a otro pasaje ahí en Números 32:12. Números 32:12. Ahí mismo, adelantito. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. O sea, mire, imagínense que para que la palabra mencione que fueron perfectos, o sea, que caminaron perfectamente obedeciendo, sujetándose. Ahí mismo vamos adelante en Deuteronomio 1:38. El siguiente libro, 1:38. Josué, hijo de Nun, el cual, ¿qué cosa? Te sirve. Él entrará allá, anímale porque él hará heredar a Israel. Aquí está hablando Dios, pero dice aquí, el cual te sirve. Capítulo 3, versículo 28, de ahí mismo de Deuteronomio, 3:28. Hablando Jehová, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. O sea, aquí vemos que ya Dios estaba hablando a Moisés, que era Josué el que había de meter al pueblo a la tierra prometida. Muy bien. Después de que es designado, o sea, de que Dios había puesto y había decidido que que Josué iba a ser el nuevo líder, ahora Josué es instalado. Primero viene la mirada puesta en Josué de parte de Dios y ahora lo instalan. Deuteronomio 31:3, ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 3. Le dice, leamos del versículo 1. En el versículo 1 tiene ahí como título, Josué es instalado como sucesor de Moisés. Aquí está. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. O sea que Moisés ya estaba cansado, ya sabía que no iba a pasar y aparte que ya estaba grande. Josué sale de Egipto de 80 años. Y 40 años estuvo en el desierto sirviendo como pastor, como líder. Y aquí mismo lo menciona lo que yo les acabo de decir, que él no iba a entrar porque ya se lo había dicho Jehová. En el versículo 3 dice esto. Jehová tu Dios, él pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Miren, es Jehová el que había decidido que Josué era el sucesor de Moisés. Ahora el versículo 28, de ahí mismo, 34:9, ahí de Deuteronomio, 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Pero aquí hay algo importante. Dice aquí que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. O sea que cuando Dios llama a alguien para ser pastor, para ser líder, Él tiene que dotar de sabiduría. Porque ¿cómo funcionaría un líder sin la sabiduría de parte de Dios? O sea, es aquí donde entendemos. Si Dios llama, Él tiene que dotar de sabiduría. Y lo vemos en un ejemplo con el rey Salomón. ¿Se acuerdan que cuando él iba a quedar como rey de Israel, que iba el sucesor de su padre? ¿Y qué le dijo Jehová? Pídeme todo lo que tú quieras. Le dijo a Salomón. Muchos hubieran dicho, no, pues dame todo el dinero, Señor, dame dinero, dame lujos, dame viajes, etcétera. Quiero una cuenta en el banco. Y vemos que Salomón no pidió nada de cosas materiales. ¿Qué fue lo único que le pidió a Dios? Dame sabiduría para que yo pueda gobernar este pueblo. O sea, ¿de qué le serviría a Salomón pasar a ser rey de Israel, líder, gobernante, si no iba a tener sabiduría cómo gobernar? ¿Por qué creen que los gobiernos de hoy en día ya no tienen sabiduría para gobernar? ¿Se perdió? ¿Se acuerdan cómo venía la historia del ser humano? Que Dios era el que ponía los gobernantes. Que Él era que... Pero vemos que hasta cuando llegó en el pasaje de Samuel y empezaron a pedirle a Samuel, queremos un rey, queremos que ya no nos gobierne Dios, queremos que ahora nosotros elegir, y queremos a Saúl, y queremos a Saúl. ¿Y qué pasó? Samuel habla con Dios y le dice, ¿sabes qué, Samuel? No te preocupes, no es a ti a quien han desechado, es a mí. Porque era Dios el que venía poniendo reyes y quitando reyes, hacían lo bueno, hacían lo malo, etcétera, etcétera. Y era Dios. Y a partir de que empezaron ahí el pueblo de Israel a querer que ya no fueran gobernados por Dios. ¿Cómo eran gobernados por Dios? A través del profeta Samuel. Él era el que traía la palabra y cómo se iban a conducir. Pero como ellos empezaron a ver y a saber que otros pueblos paganos, como los filisteos y todos los demás, ellos tenían un hombre, un líder gobernando, ellos también querían hacer lo mismo. Entonces rechazan a Dios y le piden a Samuel, queremos a Saúl, queremos a Saúl. Va Samuel, lo consulta con Dios y le dice, ¿sabes qué? A mí me han desechado y no a ti, por lo tanto, ¿eso quieren? Ándale, pues les vamos a dar a Saúl. Y ya conocemos la historia, cómo le fue al pueblo de Israel con Saúl. Pero vemos después que Dios ya se había provisto de otro rey. ¿De quién? Del rey David. Que Dios desde antes ya sabía en su omnisciencia cómo iba a pasar, qué es lo que iba a saber, qué iba a suceder. Entonces él ya desde antes se había provisto de otro rey que fue el rey David, que lo vino y lo ungieron desde jovencito. ¿Se acuerdan? Cuando llegó el profeta Samuel a la casa del padre de David y le dicen que había un jovencito que estaba por allá atrás pastoreando. A ver, mándamelo a llamar. Y cuando lo presentan al rey David de jovencito ante Samuel, el Espíritu Santo le dice a Samuel, este es un gemelo. ¿Y qué pasó? Vemos también, hay otro ejemplo, que el rey David, cuando vio que el Saúl era rey, que lo habían puesto como rey, ¿qué hizo? El rey David se empezó a someter al rey Saúl y le decía, mi señor, y tanto que Saúl empezó a tener celos porque miraba que David, caray, como que viene para líder también y me va a quitar el trono. Y vemos por la historia que ustedes han leído que empezó a tener celos y quería matar a David, quería deshacerlo, porque dirá, si no me deshago de me va a quitar el trono.
Tanto que Saúl ya estaba enchamucado, que ustedes se acuerdan, que una vez lo quiso matar y allá estaba David y agarra la lanza y ¡fuf! Se lo avienta. Y si no es que el rey David hace esto, le pasa la lanza y lo atraviesa. ¿Y qué tenía que hacer el rey David? Agarrar su arpa para que con la música los chamucos de Saúl se calmaran. Y solo así se mantenía tranquilo. Ya lo leyeron, ¿se acuerdan? Bueno, entonces los que ya leyeron me están entendiendo. Vemos pues de que David nunca quiso tomar venganza ni matarlo. Y decía, ¿cómo voy a hacer esto a mi señor? Tanto que se acuerdan que cuando Saúl entra en una cueva a defecar, ahí lo agarró David y le cortó un pedazo de su manto, pudiendo David agarrarlo por detrás y clavarlo. Mas sin embargo le cortó, ni lo sintió, y cuando estaba de lejos, ¡hey, rey Saúl, mira! Para que veas que estuve a punto, pero no lo voy a hacer, porque Dios es el que te ha puesto. Porque Dios es el que pone y quita reyes. Ahorita, con los gobiernos que están, Dios lo ha permitido. No era su voluntad, pero como el ser humano se fue corrompiendo, desde que la historia lo vemos, de que antes él ponía a los gobernantes, y ahora quitaron la teocracia de Dios y metieron la democracia que el pueblo manda, el pueblo decide. Entonces por eso a la historia, como vino corriendo, por eso está la democracia. Y ya no es Dios. Y por lo tanto, Dios tiene otro reino. Por eso cuando viene el Señor Jesucristo, Él nos viene a dar a conocer el reino espiritual en que nosotros, en los que estamos ahora convertidos a Él, pasamos a ser parte de un reino teocrático, espiritual, que no vemos, pero con el nuevo nacimiento se nos dan ojos, oídos espirituales para poder ver ese reino y entenderlo. Y eso ahora es lo que usted ha entendido, que somos parte. Pero que vendrá más adelante, ya literalmente, ¿cuándo? En el reino milenial. O sea que es cuestión de tener paciencia, esperar, ser humildes, someterse, obedecer, para que también cuando llegue ese momento, entremos como Josué y Caleb y no nos quedemos a la gran tribulación por ser rebeldes. Muy bien, entonces vemos pues de que David fue un ejemplo de sujeción ante Saúl. Imagínense cómo te vas a sujetar a alguien que te quiere matar. Pero David tenía un corazón diferente y vemos que esperó su tiempo. Por eso entendemos también aquí por este lapso del tiempo que desde que fue ungido David, él pasó muchas pruebas. Casi como 16 años lo estuvo probando Dios, de persecuciones, etcétera, etcétera. Lo estaba preparando, formando. Dios estaba probando y por eso permitía que todas esas cosas le sucedieran a David para ver de qué estaba hecho, para que cuando llegara el momento, Dios lo iba a poner como rey. Y vemos pues que después de que su hijo Salomón Salomón pide sabiduría y no pide nada de dinero ni lujos. Imagínense que nos dijera eso nosotros. Ahorita todos van a decir, a ver, pídeme lo que quieras. Como conocemos la palabra, sabiduría, Señor. Pero, ¿qué tal que no? La mayoría va a querer, pues dame dinero. Dame lujos, dame un carro, dame $1,000,000 de pesos. ¿Verdad? Pero les pregunto ahora, ¿qué quieren? Sabiduría. Ahí sí, ¿verdad? Bueno, entonces vemos pues de que estos ejemplos de sujeción es para que a nosotros nos sirva y más adelante Dios ¿qué? Número 1, nos pueda meter a la tierra prometida. Número 2, si tu corazón desea servir, Dios está poniendo la mirada en ti. ¿Cómo estás sometiéndote? Por eso, cuando tú reconoces a una autoridad en tu congregación, que es tu pastor, tú tienes que identificar
con él como tu pastor. Mira, vamos a ver otro ejemplo. En Josué 1, del 1 al 9, ya que Josué es instalado, ya lo ungieron, ya está puesto, ¿no? Vamos a ver a Josué ahora. Josué capítulo 1, del 1 al 9. Ahí empiezan los preparativos para la conquista. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Miren, también Moisés era siervo, obviamente de Dios. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. O sea, primero Jehová hablaba con Moisés y le daba instrucciones. Me vas a ungir a Josué, y a Josué dile esto, y a Josué esto. Pero ya que Moisés había muerto, ahora Jehová hablaba directamente con Josué. Dice que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y aquí viene una promesa para él y para nosotros. La Biblia sí es aplicable. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dice solamente, versículo 7, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en el escrito. O sea, para que obedezcas con todo lo que está en el escrito. Porque entonces, ahí está el condicional. Dios pone una condición. Hasta que guardes, o sea, hasta que obedezcas lo que está en este libro de la ley. Al tiempo de hoy, la Biblia ya está completa, hasta que obedezcamos. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué a veces los cristianos no prosperan? Pero cuando obedecemos, Dios promete. Y si Él lo dijo, así va a ser. Todo te saldrá bien. Mira que te mando, y vuelve a decir que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y aquí empieza a dar órdenes. Vemos pues de que aquí ya Josué toma el control y empieza a meter al pueblo. Pero antes Dios le tiene que hablar y le tiene que dar una promesa. Y le da, mira, yo estaré contigo todos los días. No temas ni desmayes. Si yo te llamé, Josué, si yo te puse como pastor o como líder, mira, yo soy el que te voy a sostener. No te pusieron los hombres, no te eligieron ellos. Yo fui el que te llamé, te elegí. Por lo tanto, cuando alguien llama y pone Dios a alguien, nadie lo va a quitar. Eso es así. Nadie lo va a quitar. Muy bien. Vemos pues ahora que Josué es engrandecido por Dios. Josué 3:7. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 7. Ahora Dios va a reconocer a Josué. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte,
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Miren, wow, o sea que Dios empieza a ser engrandecido por Dios. Muy bien, vemos Josué 4:14. 4:14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Vemos pues de que Josué ya es reconocido por Dios. Y si vemos un pasaje ahora, en el mismo Josué 1:16. Josué 1:16. Cuando ve el pueblo, reconocen que en verdad Dios había puesto a Josué como líder, lo habían reconocido, habían entendido, dice esto así. Entonces respondieron a Josué, ¿quién? Todo el pueblo, diciendo, nosotros haremos todas las cosas, ¿qué cosa? Que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera tus palabras, en todas las cosas que le mandes, ¿qué cosa? Que muera. Aguas, Solamente que te esfuerces y seas valiente. Imagínense esto el tiempo de hoy. Unos cuantitos estarían en la congregación vivos. Imagínense qué dura era la ley. Cualquiera que fuera rebelde, que muera. Y dicen, te vamos a obedecer, Josué. Ya vimos que Dios fue el que te escogió. Entonces, en todo lo que nos mandes. Y es por eso que la nueva generación que creció en el desierto, la descendencia de los que murieron, la primera generación se quedó enterrada. Pero como tuvieron descendencia, los jovencitos fueron creciendo y esa generación de jóvenes fueron los que tomaron la tierra. Y es aquí donde vemos pues que este es el ejemplo para que entendamos cómo Dios quiere que nosotros nos sometamos para nuestro propio bien. Si espiritualmente Josué y Caleb se sometieron, se sujetaron, reconocieron, fueron introducidos a la tierra prometida. Los rebeldes se quedaron enterrados. Y ya lo vimos cómo aplica hoy. Los que no entienden, nunca pasan, como dice el pastor Alducin, de perico perro. De ese estado espiritual mediocre. Y eso quiero que es lo que entendamos. ¿Qué es el cristianismo? No es lo mismo que una religión. Aquí nos basamos por lo que la palabra dice. Y como vemos estos pasajes del Antiguo Testamento, los tomamos para que sea ejemplo para nosotros como lo dice el Nuevo Testamento. Porque por nosotros fue escrito para que para que se den cuenta qué es lo que les pasó a ellos y ustedes no vuelvan a repetir la historia. Eso es lo que nos quiere decir Dios. Muy bien. Ahora vemos pues de que en Hebreos 13:17 dice aquí, ya lo leímos al principio, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, por esto no es provechoso. En Hebreos 13:17
Perdón, ya lo leí, 13:17, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, el versículo 7. Acuérdense de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Este versículo está interesante, lo voy a leer en otra versión. Hebreos 13:7. A ver, 13:7. Lo voy a leer en lenguaje sencillo. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Voy a palabra de Dios para todos. Tenga en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir. Imiten su fe. ¿Se acuerdan que Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo? En cuanto a su conducta, en cuanto a ser buenos cristianos, usted tiene una imagen. Aquí el pastor es la imagen de la congregación y usted tiene el discernimiento cómo su pastor se conduce. Y si usted ve que su pastor es un siervo fiel, es un siervo verdadero, usted discierne, entonces dice, imiten su fe, o sea, traten de seguir sus pisadas. ¿Cómo? Así como nosotros seguimos las pisadas del Maestro, el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiere que Dios hagamos nosotros terrenalmente. Ahora, muy bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan 16. Juan 10, 16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y si vemos el contexto, está hablando de una parábola del redil. O sea, el redil de una manada de ovejas. Mire, leamos desde el versículo 7 para ver el contexto y para que usted entienda lo que le voy a explicar. Versículo 7. Juan 17. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí está haciendo, es una parábola, una comparación donde que un redil, ¿qué entienden por redil? Un corral, una granja, ¿no? Una cerca que los encierran a las ovejitas. Pero ese corral tiene una puerta, una salida. Aquí Jesús está haciendo esa comparación, que la puerta de ese redil, de ese corral, Él es. Porque dice aquí, el que por mí entrare, será salvo. Si las ovejitas andan dispersadas por ahí, viene el pastor, las reúne y las mete al redil. Ese es el trabajo del pastor. Muy bien. Cuando las ovejitas llegan a su redil y las mete el pastor, ahí ya están a salvos. Están seguras. Porque si andan dispersas por las praderas, viene el lobo y se las come. ¿Ok? Jesús está haciendo que el que por mí entrare será salvo. Lo mismo que sucede, ya lo expliqué. Y entrará y saldrá otra vez, ¿qué cosa? Y hallará pastos, porque el buen pastor conduce las ovejas literalmente
a que los lleva a buenos pastos, y por eso ustedes ven que cuando van a San Cristóbal por ahí, ven que ahí en las llanuras que está verde, verde, ahí los veo. Yo he ido, cuando viajaba, veo a las manadas de ovejitas que están comiendo bien bonitas las llanuras verdes, y ahí están los indígenas cuidando, sentando su redil de ovejitas, ¿no? Y qué bonito se ve ese paisaje. Y ahí es ahí donde viene la palabra nosotros, es cierto. O sea que el pastor los lleva por buenos pastos. Por eso en el Salmo 23 dice que él no, como dice el Salmo 23, ¿se acuerda que sí, en delicados pastos me hará descansar? O sea, refiriéndose a la buena alimentación, literal en los animales, pero aquí es espiritual, que la buena alimentación. ¿Cuál es el alimento que reciben ustedes acá? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el buen pastor? Darles buen alimento, para que ustedes estén nutridos, no estén raquíticos, no estén anoréxicos espiritualmente, y crezcan, estén sanos, aprendan. Esa es la función del buen pastor. No estar entreteniendo a la multitud con prosperidad y mantenerlos ahí con una doctrina superficial, muy light. Y por eso esas iglesias que se mantienen grandes, lujosas y bonitas, ustedes los ven en YouTube, son las que más se llenan. Y he escuchado por pedazos la prédica, a ver qué es lo que tienen de bueno estos para tener una mega congregación. Y me pongo a escuchar, 5 minutos le escucho, me doy cuenta que es un evangelio superficial, muy light. Nunca enseñan doctrina, nunca enseñan una palabra sistemática, nunca predican una serie. Por eso la gente está ahí, está bien concha, que quiere que le hablen bonito y que recibir una palabra, y ya llevan 10 años, 15 años de ser cristianos y quieren seguir que los estén apapachando. Yo quiero recibir una palabra y quiero que Dios me hable y que me hable. O sea, estamos hablando de niños espirituales que no crecen, que no maduren. O sea, un cristiano debe su tiempo llegar a madurar. Cuando él está maduro, él empieza a predicar, él empieza a hablar. No va a estar toda la vida. Claro que vamos a estar ahí aprendiendo, pero cosas nuevas. Pero todo lo que yo aprendió lo tiene que ir predicando, lo tiene que enseñar. Pero no estar en ese estado de que quiero que Dios me hable. Y quiero, hagan de cuenta, por eso ahí les predican tan bonito, por eso la gente llega y se amontonan en las multitudes, porque les presentan un evangelio muy superficial, muy light, donde no los exhortan, donde no les llaman la atención, donde no hay una prédica de escatología, menos. ¿Cuándo les van a predicar que Cristo viene? ¿Cuándo les van a predicar la gran tribulación? ¿Por qué no? Porque les vamos a echar miedo, y si le echamos miedo ya no van a venir. Imagínense ese tipo de congregaciones. ¿Y por qué lo decimos? Para que los que vean entiendan cuál es el evangelio, ¿verdad? Y es por eso de que ahora entiendo por qué una congregación lleva años y mucho tiempo hablando de una congregación sana para que crezca. Porque no todos los que vienen, imagínense si todos los que han venido a esta congregación se hubieran quedado si yo no les predicara el evangelio de Jesucristo, como dice la palabra. Aquí predicamos la palabra, doctrina. Aquí estuviera lleno de esposos que viven en unión libre, que viven en fornicación. Estuviera lleno de drogadictos que se drogan y que no se les diga nada. Y gente que quiera venir y no querer obedecer y someterse a la palabra. Eso llenaría. ¿Y no eso es lo que hace la religión? Por eso la gente quiere una religión, prefiere una religión porque está mucho más fácil. Allá puedo llegar con mi amante a la misa de 15 años. ¿Cierto? Y así aquí, o sea,
Por eso, una congregación sana va a llevar mucho tiempo. Y va a venir de uno en uno, se va a ir quedando. Y los demás, como yo estaba acostumbrado a otra congregación y veo que aquí es muy dura la palabra y no me gusta, y entonces van y buscan una congregación donde les den una palabra a su antojo, un alimento a su antojo, a lo que ellos quieran. Y por eso son cristianos que no aprenden, nunca predican, nunca hablan de Cristo a otras personas. No saben qué es el nuevo nacimiento, no saben qué es la justificación por la fe, las doctrinas, el A, B, C, D de la Biblia. No lo saben. Las doctrinas primordiales. Cuando nosotros empezamos a ir a la escuela, nos enseñaron las vocales y luego el abecedario. Y así sucesivamente, las tablas de multiplicar, y fuimos creciendo. Así están las iglesias, nada más están con las vocales y no pasan de ahí. ¿Por qué? Porque así quieren ellos. No entienden. Y por eso están así. Y ahí se van a quedar en kinder. Ahí no van a pasar. Y por eso Jesús ha hablado de muchas maneras que cuando Él venga, les llama vírgenes insensatas. Insensatas. Que no entendieron. No reaccionaron. Que tenemos que ir más allá. Muy bien. Sigamos leyendo este pasaje. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué no los oyeron las ovejas? Porque no era su pastor. ¿Ya? Eran ladrones. ¿Ok? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mírense, Jesús era humilde como hombre, que él nada más se adjudicó el título, yo soy el buen pastor. Pero ahora yo soy el apóstol del apóstoles. A mí me gustaría decirle a esos que se llaman ser apóstoles, a ver, ¿dónde están las marcas de Cristo? A ver, quiero ver tu espalda flageleada, como a Pablo. ¿Cuántas veces te han encerrado? ¿Cuántas misiones has levantado? Pero Jesús nunca usó otro título más que yo soy el buen pastor. Pero están los apóstoles y los profetas, y que nadie, no están sujetos a nadie, porque ya se autonombraron apóstoles, y los hay, no digamos que no, porque no podemos echar Efesios 4:11, pero los verdaderos apóstoles son los que no se andan jactando ni diciendo yo soy el apóstol fulano, yo soy el profeta de profetas. O sea, son personas que han levantado iglesias, porque ¿qué es lo que hace el apóstol? Ir a una misión. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? ¿Qué es lo que hacían? Iban, cuando empezó la persecución, iban de pueblo en pueblo, predicaban y empezaban a levantar una pequeñita congregación. Y ahí se iban a otra ciudad y así iban levantando iglesias. Pablo es lo que hacía, se iba a Roma, se iba a las ciudades, Efesios, Corintios, y fue levantando iglesias, etcétera, etcétera. Y Pablo dejaba un pastor, y por eso le puso a Timoteo, que era el más espiritual, el más conveniente que Pablo encontró para que pudiera empezar a dirigir una congregación. ¿Verdad? Eso es lo que hace el apóstol, el apostolado. Pero ahora no, ya, o sea, ellos ya tienen un título que no tienen nadie quien les diga. Pero bueno, ese es otro estudio, tal vez otro día lo veamos con bases bíblicas, etcétera, etcétera. Sigamos leyendo. Versículo 12. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quienes son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las ovejas
Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. O sea que el que es asalariado, ¿qué quiere decir esto? El que se mete de pastor y no fue llamado por Dios, se metió a pastorear, ¿por qué? Por motivos equivocados, para ganar buen dinero, para hacerse millonario. Muy bien. Entonces, cuando alguien no es llamado, no le importa el crecimiento de las ovejas, no la dirige a buenos pastos, y por lo tanto, cuando viene el lobo, dice que huye. O sea que no le importa que una oveja se pierda, no le importa que una oveja se deje de congregar, no le importa que una oveja ande en pecado, no le importa una oveja que su matrimonio ande tronando. Total, él es asalariado, no es pastor. Entonces, por lo tanto, es por eso que esos tipos de asalariados, imagínense al día de hoy, ahí están los apóstoles con guaruras, limusina, etcétera, etcétera. ¿Cuándo una oveja va a poder sacar una cita con él para que pida una asesoría, una consejería espiritual? Nunca. Ustedes han visto y se los he enseñado parte que ahí están apóstoles con guaruras, papas les diría yo, porque solo el papa utiliza guaruras. Imagínense que Pablo anduviera en aquel tiempo con guaruras, con otros discípulos ahí, porque, por si lo mataban. Pablo estaba decidido, había aprendido de que él estaba para morir. A eso había sido llamado, a servir. Y sabía muy dentro de sí de que su vida corría en peligro. Pero mientras el tiempo pasaba, Pablo sabía que había un tiempo determinado que Dios lo iba a respaldar y lo iba a proteger. Y que llegaría el tiempo que él llegaría a ser sacrificado, porque lo dijo, yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, la carrera de la fe, etcétera, etcétera. Pablo lo sabía. Y esa es la convicción que tenemos que tener como cristianos. Nosotros tenemos que vivir para Cristo, aunque nos cueste la vida, aunque estemos en riesgo de morir. Gracias a Dios, esa persecución no hay ahorita. Estamos bien cómodos. Pero por eso dice Pedro, el que quiera vivir cerca de Dios, sufrirá persecución. Y es aquí donde se ve que los que más ataque tienen son aquellos que más quieren servir, más quieren predicar, pero no les importa que su familia lo haya rechazado, no les importa. Ellos van a hablar la verdad y predicar la verdad y hablar de la verdad y ahí compartir las transmisiones, porque no les importa que sus amigos contactos los borren del Facebook y mi familia me rechace. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Muchos no. Por eso esos pastores que ya no pueden dar consejería porque se les ha subido, o sea, estamos hablando de los falsos maestros y falsos pastores que Jesús lo habló en Mateo 24. Porque habrá falsos pastores y falsos maestros. Eso ya lo sabemos. Cristo no lo sabe. Por eso no nos admira. Y lo vemos que la gente está ciega. Ahí están. Ahí quieren estar. Pero ya ellos. Por eso se les tiene que enseñar así, para que vean las dos caras del evangelio. ¿Cómo es? Entendamos. Sigamos leyendo. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, nosotros estamos hablando de algo literal y espiritual. Nosotros somos ovejas del Señor Jesús, todos. Y por eso dice, me conocen, tenemos una identificación con Él, por su espíritu que nos ha dado. 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15, así como el Padre me conoce
y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, de esta reja, de este corral. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús les predicaba al pueblo de Israel, para tener otra parte de esta parábola. Jesús había venido por los suyos, y los suyos ¿qué? Le rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Al rechazar a Jesús, se voltea hacia los gentiles, que somos nosotros. Gentiles, todo aquella persona que no ha nacido étnicamente en la nación de Israel. Muy bien. Jesús al ser rechazado, cuando dice, yo tengo otras ovejas, esas otras ovejas hacía referencia a todos los gentiles que se iban a convertir por la predicación del evangelio. Y dice aquí, siempre habrá un rebaño y un pastor. O sea que aquí vemos el orden en que Dios pone a una congregación. El pastor es la cabeza. Ayer hablamos algo sobre esto en el matrimonio, ¿no? La cabeza, el varón. Y las ovejas, dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y le sigue. La vez pasada vimos un video literal donde un rebaño de ovejas hicieron una prueba. Pusieron unas personas a la orilla del corral y les hablaban o les silbaban. Y las ovejitas están comiendo y escuchaban los gritos de las personas, como cuando tú llamas a tu perrito de lejos, ¿no? Y escucha tu voz y rápido corre y viene hacia ti. Y las ovejitas no entendían y seguían comiendo como si nada. Y lo hicieron a propósito ese video para ver cómo es que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Viene el pastor de ellas, se para a la orilla del corral, empieza como a chiflarles o les empezó a hablar. Pero luego ahorita lo voy a buscar, luego vienen las ovejitas y se amontonan y se vienen hacia él. Ahí es donde vimos claramente la Biblia. Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. O sea que Dios pone una identificación entre las ovejas y su pastor. Es por eso de que, por ejemplo, ¿por qué creen que yo sigo al pastor Alducin? Porque Dios me ha puesto una identificación con él, que él es mi pastor. Y por eso lo sigo. Y por eso entiendo sus prédicas, me identifico con él. Claro que también hay otros maestros que, como el pastor Chuy Olivares, que tienen bonita enseñanza, etcétera, etcétera. Nos identificamos por la palabra, por la sana doctrina que predica. Y así ustedes, Dios pone una identificación, ¿no? Ahora, tenemos que aprender este principio. Si usted reconoce que Dios le ha puesto un pastor, usted tiene que respetar su autoridad, como ya lo vimos, para su propio bien, para que cuando usted desee en su corazón, yo quiero compartir la palabra, a mí me gustaría compartir, a mí me gustaría predicar, a mí me gustaría ser líder de jóvenes, a mí me gustaría ser pastor también algún día, etcétera, etcétera, haga lo mismo que Josué. Siga las pisadas de Josué. Muy bien. Es por eso de que usted cuando tiene que pasar a orar acá, usted va a orar por su pastor. Usted va a orar, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que uses a mi pastor en la palabra. Porque estamos hablando de reconocer una autoridad. Padre, te pido por el hermano. El hermano, una cosa son tus hermanos y otra cosa es la autoridad. Ahora, claro que soy sus hermanos, pero estamos hablando de cuando pasamos a orar, tú tienes que tener en cuenta, si vas a orar por la palabra,
cuando inicias la oración, que te toca darla, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por nuestro pastor. Porque ahí estás reconociendo a tu autoridad que Dios ha puesto. Porque hay cabritas que no tienen pastor. Hay cristianos que nunca reconocen a su autoridad que Dios ha puesto. Para ellos va a ser siempre el hermano, pero nunca su pastor. Y no estoy diciendo que, hay que de pastor toda la vida, no. Porque el título no es nada, pero vamos al principio de la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? ¿Ok? O sea, ¿cómo le decía Josué a Moisés? Mi Señor. No le decía, hey Moisés. Oye Moisés, de tú. ¿Sí? Mi Señor. Y esa palabra Señor está con S minúscula. Entonces, porque si tú, a veces hay cristianos muy orgullosos. Y son las cabritas que yo les digo. ¿Entienden cuál es la diferencia entre cabrita y oveja? ¿Cuál es? Las cabritas son las que se saltan la tranca y se van por las praderas. Son rebeldes, no quieren estar dentro del corral. Las ovejitas son las que dicen, meh, y se someten a su pastor. Pero cuando una ovejita anda de rebelde y se sale de la tranca, va al pastor y la trae otra vez y vuelve a salirse de la tranca, se brinca la tranca, ya van 3 veces. ¿Se acuerdan que ya les he contado esa historia? Que viene el pastor, cuando ve que no quiere entender, va por última vez, viene y le quebra la patita para que no se esté brincando otra vez la tranca. Obviamente eso no lo va a hacer el pastor de la iglesia, lo va a hacer el pastor de pastores. Ese cargo ya se lo dejamos a él. Viene y ¿cómo le va? Pau. Una disciplina. Chocaste, te zafaste, te quebraste, al hospital, 3 meses, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son cabritas. No quieren someterse, no quieren reconocer. ¿A qué voy? Para terminar. Para que Dios te guarde, te bendiga y entres a la tierra prometida. Para que entiendas cuál es el principio de esta enseñanza, para que seas como Josué, para que Dios te llame. Es por eso que el pastor empieza a identificar quiénes son las ovejitas sumisas, ¿verdad? Y quiénes son las cabritas, etcétera, etcétera. Y aquí van siendo observados, conforme vamos caminando, para que cuando venga el tiempo, Dios va a poner en el pastor, te vas a llamar a fulanito, te vas a llamar a fulanita, te vas a llamar y los vas a ungir como diáconos, como líderes, etcétera, etcétera, como servidores ya oficialmente. Pero si vemos que no se quieren someter, no agarran la onda, entonces, literalmente, en una oficina, cuando alguien ven de rebelde, no quiere entender, no quiere obedecer, que lo mandan a hacer esto, 3 veces más queremos tu renuncia. Porque eres un rebelde. Pero cuando alguien está obedeciendo a su jefe inmediato y ahí está, siempre eso ayuda y siempre está, cualquier rato que quede libre ese puesto, ¡fum!, a ti te van a llamar. Porque tú eras el que estabas sirviendo, hablando literalmente. Y eso ha pasado. ¿Quedó un puesto libre? ¿Quién es el indicado aquí? Juanito Pérez. Él vemos el que ha estado siempre con nosotros y el que vemos que está más activo. Creo que él es el que tiene ya más experiencia. Lo vemos que se sujeta. A él le corresponde este puesto. De subgerente y luego hasta gerente. Y así Dios nos va usando. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer una autoridad. Amén. Muy bien. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra.
En el nombre de Cristo, vemos, Señor, aquí en tu palabra un ejemplo de humildad, de servicio y de liderazgo. ¿Cómo tú vas poniendo la mirada en tus siervos? Porque eres tú el que llama. Tú eres el que designa reyes, el que pone reyes y quita reyes. Y tú eres el que llama a los pastores, tú eres el que llama a los predicadores, evangelistas, maestros, a todo siervo aquel que sirve en una congregación. Tú eres el que llama a los maestros de escuelita bíblica. Por cuando tú estás observando desde el cielo, Señor, como observabas a Josué, su comportamiento de humildad, de servicio, tú lo empezabas a tomar en cuenta desde el principio cuando empezó a servir a Moisés. Señor, y eso es lo que queremos en nuestras vidas, que para nosotros fue Cristo este ejemplo. Tenemos que aprender que tú has puesto una autoridad en las congregaciones y que las ovejas también tienen una identificación con su pastor. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos grandemente por tu palabra, que es la que nos va dando dirección. Que cada día que venimos aprendemos y tendremos que seguir aprendiendo por toda la eternidad cuando estemos contigo. Porque lo que sabemos no lo sabemos como lo deberíamos de saber. Estamos en esa etapa de que no nos alcanzará la vida para aprender tu palabra, que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero que cuando tú vengas vamos a entender todas las cosas y muchos misterios más que aún no están revelados en tu palabra. Señor, danos ese espíritu de sabiduría, de obediencia, de entender tu palabra, aplicarla y obedecerla. Gracias, Señor. A todos los que nos ven en las redes sociales, queremos invitarlos. Si tal vez tú no tengas a Jesucristo, tal vez tú no tengas un pastor, no tengas un líder, un guía espiritual, crees en Dios a tu manera, pero la Biblia no es así. Si tú crees en Dios de corazón y crees en el Señor Jesucristo, primeramente tienes que someterte a Él como la máxima autoridad del universo, en su palabra. Tal vez tú tengas religión, pero no tengas a Jesucristo. No importa la religión que tengas, si tú quieres invitar a que entre Jesús en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo a tu corazón, arrepiéntete para que recibas el perdón de tus pecados y la salvación que es por gracia. Si tú quieres invitar a Jesús por primera vez, dile ahí estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que he pecado delante de ti, que he hecho lo malo ante tus ojos. Te pido que me perdones todos mis pecados, Señor Jesús. Que entres a mi corazón y te recibo como mi único Dios y mi suficiente Salvador. Lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, quiero que me guíes a una nueva vida. Ahora quiero que tú seas mi Dios, mi Salvador y mi pastor. Y también quiero que me pongas a un pastor terrenal para que mi vida espiritual sea dirigida. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, te invitamos a que nos mandes un mensaje. Queremos conocerte para darte instrucciones, a que sigas caminando y conociendo el Evangelio del Señor Jesucristo.
escríbenos, mandas un messenger para poderte dar discusiones, para que empieces a congregarte. Comienza a leer la Biblia ahí en el Nuevo Testamento, del libro de Mateo hasta Apocalipsis. Si tú has sido honesto, el Espíritu Santo ha entrado a tu corazón. Así que te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.